Existe una diferencia profunda entre un deseo nacido del ego y un deseo nacido del alma. El ego quiere impresionar, el alma quiere expandirse. El ego busca aprobación, el alma busca sentido. Y cuando una persona descubre aquello que verdaderamente hace vibrar su espíritu, ocurre un fenómeno invisible que transforma toda su existencia. El universo comienza a moverse en silencio. No sucede de manera inmediata, no aparece como un milagro repentino, sucede como amanecen las cosas sagradas, lentamente. Primero cambia tu mirada, después cambian tus decisiones y finalmente cambia tu destino. Muchas personas viven desconectadas de sí mismas porque aprendieron a escuchar el ruido del mundo antes que la voz de su corazón. Desde pequeños nos enseñan a sobrevivir, pero casi nunca nos enseñan a escuchar el propósito de nuestra alma. Por eso tantos caminan sin alegría, por eso tantos despiertan cansados, incluso después de dormir, porque el cuerpo puede descansar, pero el alma no descansa cuando está lejos de su verdad. Debes comprender algo importante: todo sueño auténtico fue sembrado dentro de ti por una razón espiritual. No estás aquí por accidente. Hay algo que viniste a aprender, algo que viniste a entregar, algo que solamente tú puedes manifestar en este mundo, y el universo reconoce a quienes tienen el valor de caminar hacia ello. Pero antes de que el universo abra puertas, primero pondrá pruebas frente a ti. Porque la vida necesita saber cuánto deseas realmente aquello que dices amar. La mayoría abandona demasiado pronto. Piden señales, pero no actúan. Piden abundancia, pero continúan pensando desde la escasez. Piden propósito, pero siguen aferrados a lugares donde su alma se marchita. El universo no responde solamente a lo que dices, responde a la energía que sostienes cada día. Tus pensamientos son semillas, tus emociones son agua, tus acciones son el sol. Y tarde o temprano, toda energía cultivada florece. Por eso existen personas que parecen atraer oportunidades constantemente. No es suerte, es coherencia espiritual. Sus pensamientos, emociones y acciones caminan en la misma dirección. Cuando alguien desea algo profundamente y avanza con fe, comienza a emitir una frecuencia distinta, y esa frecuencia transforma su realidad. Aparecen encuentros inesperados, ideas repentinas, coincidencias imposibles de explicar. Muchos llaman casualidad a lo que en realidad es sincronía. El universo siempre está hablando, pero casi nadie guarda silencio suficiente para escucharlo. A veces la respuesta llega a través de una frase. Otras veces llega mediante una pérdida, porque hay puertas que solo se abren después de que otras se cierran. No maldigas los momentos en los que todo parece derrumbarse. Muchas veces el universo destruye aquello que limita tu crecimiento para obligarte a encontrar tu verdadero camino. El alma evoluciona cuando deja de aferrarse a lo conocido, y ahí aparece el miedo. El miedo es el guardián que protege la puerta de toda transformación. Cada vez que estés cerca de convertirte en una versión más auténtica de ti mismo, sentirás incertidumbre. No porque estés equivocado, sino porque estás cruzando un límite interior. La espiritualidad no consiste en escapar del miedo, consiste en avanzar a pesar de él. Debes aprender a confiar incluso cuando todavía no puedes ver el resultado. La semilla jamás duda del árbol en el que se convertirá, y tú tampoco deberías dudar del destino que habita dentro de ti. Sin embargo, confiar no significa quedarse inmóvil esperando milagros. El universo conspira a favor de quienes también conspiran a favor de sí mismos. Debes actuar, debes moverte, debes abrir espacio para aquello que deseas recibir. Si quieres una nueva vida, necesitas abandonar antiguos hábitos. Si quieres abundancia, necesitas dejar de pensar como alguien derrotado. Si quieres paz, necesitas soltar aquello que alimenta tu caos. El universo no puede llenar unas manos
que continúan aferradas al pasado. Cada día estás enviando un mensaje silencioso a la existencia. Esto es lo que creo merecer. Y la vida responde en consecuencia. Por eso el primer paso espiritual no es manifestar riqueza, amor o éxito. El primer paso es recordar tu valor. Porque cuando finalmente comprendes que eres parte de algo divino, dejas de perseguir desesperadamente las cosas, comienzas a atraerlas desde la calma y entonces entiendes el secreto que transforma toda existencia. El universo no conspira para cumplir caprichos, conspira para despertar el propósito dormido dentro de aquellos que deciden escuchar el llamado de su alma. Nada en la vida ocurre por accidente. Las personas que llegan en ciertos momentos, las puertas que se cierran inesperadamente, las oportunidades que aparecen después de una gran pérdida, incluso los retrasos, las despedidas y los silencios poseen un lenguaje espiritual que muy pocos aprenden a interpretar. El universo siempre está enviando señales, pero la mayoría vive demasiado distraída para reconocerlas. Vivimos en un mundo lleno de ruido. El ruido de las opiniones ajenas, el ruido del miedo, el ruido de la prisa. Y mientras más ruido existe en la mente, más difícil resulta escuchar la voz del alma. Por eso muchas personas sienten que están perdidas, no porque el universo haya dejado de guiarlas, sino porque dejaron de observar. La espiritualidad comienza cuando comprendes que la vida externa es un reflejo de tu mundo interior. Aquello que repites constantemente en tus pensamientos termina manifestándose en tus experiencias. Tus emociones crean una vibración y esa vibración actúa como un imán silencioso. Si alguien vive convencido de que no merece amor, terminará alejando a quienes intenten amarlo. Si alguien cree profundamente en la abundancia, comenzará a reconocer oportunidades donde otros solamente ven límites. El universo responde a la energía que emites, no solamente a las palabras que pronuncias. Por eso, las señales no aparecen siempre de forma sobrenatural. Muchas veces llegan como intuiciones repentinas, sensaciones difíciles de explicar, encuentros aparentemente casuales, libros que llegan en el momento exacto, frases que parecen responder preguntas que nunca dijiste en voz alta. Nada de eso es coincidencia. La coincidencia es simplemente la forma en que el universo actúa cuando una persona todavía no ha despertado espiritualmente. Cuando comienzas a caminar en conciencia, descubres que la vida posee una inteligencia invisible. Empiezas a notar patrones. Empiezas a comprender por qué ciertas personas desaparecieron de tu camino. Empiezas a entender que algunas decepciones eran en realidad protección. Hay puertas que no se abrieron porque habrían destruido tu paz. Hay relaciones que terminaron porque estaban bloqueando tu evolución. Hay sueños que tardaron en manifestarse porque primero debías convertirte en alguien capaz de sostenerlos. El universo nunca actúa desde el castigo, actúa desde el equilibrio. Sin embargo, existe algo importante que debes comprender. Las señales no sirven de nada si no tienes el valor de obedecerlas. Muchas personas piden guía espiritual, pero ignoran las respuestas cuando llegan. La intuición les dice que abandonen un lugar donde ya no son felices, pero permanecen allí por miedo. El corazón les pide comenzar un nuevo camino, pero continúan postergándolo esperando sentirse completamente seguros. Y la verdad es esta: jamás te sentirás totalmente preparado para la transformación que tu alma necesita. El crecimiento espiritual siempre exige fe. La fe no es ver primero para creer. La fe es avanzar incluso cuando todavía no puedes ver el final del camino. Observa la naturaleza. La semilla desaparece bajo la tierra antes de convertirse en árbol. El río atraviesa obstáculos sin dejar de avanzar hacia el océano. La noche más oscura ocurre justo antes del amanecer. Todo en el universo enseña el mismo principio. La transformación requiere confianza.
Por eso las señales suelen aparecer cuando estás dispuesto a escucharte con honestidad. A veces el universo te hablará mediante la paz, otras veces te hablará mediante la incomodidad, porque aquello que drena constantemente tu energía también es una señal. Tu alma sabe cuándo un lugar ya no pertenece a tu destino. Tu cuerpo sabe cuándo una relación dejó de ser sana. Tu espíritu sabe cuándo estás traicionando tu verdad para agradar a otros. El problema es que muchas personas aprendieron a desconfiar de sí mismas. Buscan respuestas afuera mientras el universo intenta despertar algo dentro de ellas. Por eso el silencio es tan importante en el camino espiritual. Cuando haces silencio interior, comienzas a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. Descubres que tu intuición no era imaginación. Descubres que el corazón posee una sabiduría antigua que la mente racional jamás podrá comprender completamente. Y entonces ocurre algo extraordinario. Dejas de luchar contra la vida. Empiezas a caminar con ella. Comprendes que no necesitas controlar cada detalle del futuro. Solo necesitas dar el siguiente paso con conciencia, porque el universo no revela el camino completo de una vez. Muestra únicamente el siguiente paso. Y cada vez que avanzas con confianza, aparece una nueva señal, una nueva puerta, una nueva posibilidad. Así funciona la conspiración divina, no como magia instantánea, sino como una conversación silenciosa entre el alma humana y el universo. Una conversación que comienza el día en que decides dejar de vivir dormido y empiezas finalmente a observar. Toda transformación espiritual tiene un enemigo silencioso, el miedo. No el miedo que protege tu vida del peligro real, sino el miedo que paraliza tus sueños, apaga tu voz interior y te convence de permanecer en lugares donde el alma se marchita lentamente. Ese miedo no nació contigo. Fue construido a través de heridas, rechazos, fracasos y palabras que alguna vez aceptaste como verdad. Frases que el mundo repitió tantas veces que terminaron convirtiéndose en cadenas invisibles. No eres suficiente. Es demasiado tarde. No funcionará. No mereces más. Y sin darte cuenta, comenzaste a vivir dentro de una prisión creada por pensamientos ajenos. Pero existe algo que debes comprender. El miedo siempre aparece cuando estás cerca de crecer. Cada vez que la vida intenta llevarte hacia una versión más elevada de ti mismo, sentirás resistencia. Porque el ego prefiere la seguridad de lo conocido antes que la incertidumbre de la transformación. Por eso, tantas personas permanecen años enteros en vidas que ya no aman. No porque sean felices allí, sino porque el miedo les hizo creer que cualquier cambio sería peor. Sin embargo, el alma jamás encontrará plenitud dentro de una zona de conformidad. La espiritualidad auténtica no consiste solamente en meditar, repetir afirmaciones o hablar de energía. La verdadera espiritualidad exige valentía. Exige mirar tu vida con honestidad y preguntarte, ¿estoy viviendo desde el amor o desde el miedo? Porque esa respuesta determina tu destino. Quien vive desde el miedo toma decisiones pequeñas, oculta su luz, calla sus ideas, acepta menos de lo que merece, se conforma con sobrevivir. Pero quien comienza a vivir desde el alma comprende que el miedo no puede ser eliminado completamente, solo puede ser atravesado. Y ahí ocurre el verdadero despertar. Muchos esperan sentirse seguros antes de actuar. Pero la seguridad absoluta no existe. Nadie recibe garantías antes de seguir su propósito. El universo funciona de otra manera. Primero pide fe, después revela el camino. Así ocurre con todo lo sagrado. El ave salta del nido antes de dominar el vuelo. El amanecer aparece después de la oscuridad. La semilla debe romperse para convertirse en árbol. Toda evolución implica perder una versión antigua de ti mismo. Y eso duele,
duele abandonar relaciones que ya no alimentan tu espíritu, duele alejarte de ambientes donde fingías ser alguien distinto para ser aceptado, duele reconocer que has vivido años enteros ignorando tu verdad interior. Pero existe un dolor aún más profundo, el dolor de traicionarte a ti mismo. Ese dolor es el que muchas personas cargan en silencio. Se despiertan cada mañana sintiendo un vacío que no logran explicar. Intentan llenarlo con distracciones, compras, aprobación o ruido constante, pero el vacío continúa allí, porque el alma no necesita entretenimiento, necesita propósito, y el propósito siempre exigirá atravesar el miedo. Observa tu vida con atención. Aquello que más temes hacer suele señalar exactamente el lugar donde tu espíritu necesita crecer. Tal vez temes comenzar de nuevo. Tal vez temes expresar quién eres realmente. Tal vez temes fracasar. O peor aún, tal vez temes descubrir el poder que verdaderamente habita dentro de ti. Muchas personas no le temen al fracaso, le temen a su propia grandeza, porque crecer implica responsabilidad, implica dejar de culpar al pasado, implica reconocer que nadie vendrá a rescatarte. El universo puede abrir caminos, enviar señales y colocar oportunidades frente a ti, pero nadie puede caminar por ti. Ese paso te pertenece. Por eso llega un momento en el desarrollo espiritual donde debes decidir seguir alimentando tus excusas o comenzar a alimentar tu destino. La energía cambia cuando tomas una decisión verdadera. No una decisión nacida de la emoción momentánea, sino una decisión profunda, sostenida por convicción interior. En ese instante, algo invisible comienza a moverse, aparecen nuevas personas, nacen nuevas ideas, la vida empieza a responder de forma distinta, porque el universo respeta a quienes se respetan a sí mismos. Cada acto de valentía envía un mensaje espiritual. Estoy listo para convertirme en quien realmente soy. Y entonces el miedo pierde poder. No desaparece por completo, pero deja de gobernar tu vida. Comprendes que el coraje no significa ausencia de temor, significa avanzar aun con el corazón temblando. Ese es el secreto de quienes transforman su realidad. No son personas sin dudas, son personas que decidieron escuchar al alma por encima del miedo. Y cuando finalmente haces eso, descubres algo extraordinario. La puerta que más temías cruzar era precisamente la que conducía hacia la vida que siempre habías estado buscando. Una de las lecciones más difíciles del crecimiento espiritual es comprender que no puedes recibir una nueva vida mientras continúas aferrado a la antigua. El universo jamás llena unas manos que se niegan a soltar. Muchas personas desean transformación, abundancia, amor, propósito y paz interior, pero al mismo tiempo permanecen sujetando aquello que les roba energía. Viejas heridas, relaciones vacías, hábitos destructivos, resentimientos, culpas y versiones pasadas de sí mismas. Y así viven atrapadas entre dos mundos, el que ya no desean y el que todavía no se atreven a construir. Soltar no significa perder, soltar significa crear espacio. La naturaleza lo enseña constantemente. Los árboles dejan caer sus hojas para sobrevivir al invierno. El océano libera cada ola sin intentar retenerla. La noche desaparece para permitir el nacimiento de un nuevo día. Todo en el universo fluye. Solo el ser humano se aferra a personas que ya no vibran con su alma, se aferra a recuerdos que alimentan tristeza, se aferra a identidades construidas por miedo, se aferra incluso al sufrimiento, porque lo conocido parece menos aterrador que lo incierto. Pero aquello que no cambia termina consumiéndose lentamente. El alma necesita movimiento, necesita expansión, necesita verdad. Por eso, cada vez que una etapa termina, aparece una incomodidad interior imposible de ignorar. Es una señal espiritual, una invitación silenciosa a evolucionar. Sin embargo, el ego interpreta toda pérdida como tragedia.
El alma la interpreta como transición. Hay relaciones que llegan para acompañarte solamente durante una parte del camino. Hay lugares que fueron refugio en un momento, pero prisión después. Hay sueños que debes abandonar porque ya no pertenecen a la persona en la que te estás convirtiendo, y aceptar eso requiere madurez espiritual. Porque crecer no consiste únicamente en adquirir cosas nuevas, también consiste en tener el valor de despedirte de aquello que ya cumplió su propósito en tu vida. El universo no te quita algo bueno para castigarte. Muchas veces lo hace para evitar que permanezcas conectado a algo menor de lo que mereces, pero el ser humano teme al vacío y por miedo a quedarse solo, permanece en relaciones que apagan su luz. Por miedo a comenzar de nuevo, continúa viviendo historias que ya terminaron hace tiempo. Por miedo a perder estabilidad, renuncia a su autenticidad. Entonces la vida comienza a sentirse pesada, no porque el universo haya abandonado a esa persona, sino porque su alma está intentando avanzar mientras su mente continúa aferrada al pasado. Debes comprender algo importante. Todo aquello que persigues desesperadamente nace desde el miedo a no tener, y el miedo bloquea la energía de la abundancia. La paz aparece cuando aprendes a confiar. Confiar no significa saber exactamente qué ocurrirá. Confiar significa entender que incluso las pérdidas pueden estar guiándote hacia algo más elevado. Hay puertas que deben cerrarse para proteger tu destino. Hay caminos que desaparecen porque no conducían hacia tu propósito. Hay personas que se alejan porque su misión en tu vida ya terminó. Y aunque al principio duela, con el tiempo descubres que algunas despedidas eran respuestas espirituales disfrazadas. Por eso, el desapego es una de las prácticas más poderosas del crecimiento interior. Desapegarte no significa dejar de amar, significa dejar de depender. Significa comprender que tu paz no puede estar sostenida por algo externo, ni por una persona, ni por dinero, ni por reconocimiento, porque todo lo externo cambia, solo el alma permanece. Cuando aprendes a soltar, recuperas energía que antes estaba atrapada en el control, la ansiedad y el miedo. Y esa energía comienza a transformarse en claridad. Empiezas a escuchar nuevamente tu intuición. Empiezas a sentir liviandad. Empiezas a descubrir oportunidades donde antes solo veías pérdidas. Eso ocurre porque el universo trabaja mejor con quienes fluyen, no con quienes resisten. La resistencia crea sufrimiento, la aceptación crea transformación, y aceptar no significa resignarte, significa dejar de luchar contra aquello que ya necesita cambiar. A veces la vida destruye planes para construir destinos. A veces rompe estructuras para liberar tu verdadera esencia. A veces aleja personas porque tu alma necesita encontrarse primero consigo misma. Todo proceso espiritual auténtico incluye momentos de vacío, pero el vacío no es ausencia, es preparación. El universo utiliza esos espacios silenciosos para reconstruirte desde adentro. Por eso no temas cuando ciertas cosas se derrumben. No temas cuando una etapa termine. No temas cuando la vida te obligue a abandonar aquello que creías indispensable. Muchas veces, lo que se rompe no está destruyendo tu camino, está despejándolo. Y cuando finalmente aprendes a soltar desde la confianza, descubres uno de los secretos más profundos de la existencia. Lo que verdaderamente está destinado para ti jamás necesitará ser perseguido con desesperación. Todo lo que existe en el universo vibra, los pensamientos vibran, las palabras vibran, las emociones vibran, incluso el silencio posee una frecuencia. Y aunque muchas personas no lo perciban, cada ser humano está emitiendo constantemente una energía que influye en la realidad que experimenta. Por eso hay personas que parecen atraer paz incluso en medio del caos, mientras otras encuentran conflicto aun cuando todo a su alrededor parece estar bien. La diferencia no está únicamente en las circunstancias.
La diferencia está en la energía interior desde la que viven. El universo no responde solamente a lo que deseas. Responde a aquello que eres de manera constante. Puedes repetir 1000 veces que quieres abundancia, pero si en el fondo te sientes indigno, continuarás alejando las oportunidades que podrían transformar tu vida. Puedes pedir amor, pero si tu corazón sigue alimentándose de miedo, terminarás atrayendo relaciones que reflejen esa herida, porque la vida actúa como un espejo espiritual. No refleja lo que aparentas, refleja aquello que sostienes dentro de ti. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Muchas veces, el mayor obstáculo entre tú y la vida que deseas eres tú mismo. Son tus pensamientos repetitivos, tus creencias inconscientes, tu manera de hablarte cuando nadie escucha, la energía con la que despiertas cada mañana. Todo eso construye una vibración. Por eso el crecimiento espiritual no consiste únicamente en cambiar lo que haces. Consiste en transformar la manera en que habitas tu propia existencia. Cuando alguien vive dominado por el resentimiento, el miedo o la culpa, su energía se vuelve pesada. Y desde esa frecuencia resulta imposible reconocer las oportunidades que el universo coloca frente a él. La negatividad constante nubla la visión del alma. En cambio, cuando una persona comienza a sanar interiormente, algo extraordinario ocurre. Su realidad empieza a cambiar sin necesidad de forzarla. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque su percepción se transforma. Empieza a notar bendiciones pequeñas. Empieza a sentir gratitud por lo que antes ignoraba. Empieza a comprender que la abundancia no comienza en el dinero, sino en la conciencia. La gratitud es una de las frecuencias más poderosas del universo. Quien agradece deja de enfocarse únicamente en lo que falta y comienza a reconocer lo que ya existe. Y esa energía abre puertas invisibles, porque el universo expande aquello a lo que prestas atención. Si alimentas constantemente pensamientos de escasez, vivirás viendo límites. Si alimentas pensamientos de posibilidad, comenzarás a descubrir caminos. Tus pensamientos son conversaciones silenciosas con el universo, y cada pensamiento repetido termina convirtiéndose en una instrucción energética. Por eso debes cuidar aquello que permites entrar en tu mente. Las palabras que escuchas, las personas que frecuentas, los ambientes donde permaneces. Todo influye en tu vibración. Hay lugares que drenan tu energía sin que lo notes. Hay personas cuya presencia apaga lentamente tu luz interior. Y también existen almas que inspiran, elevan y despiertan lo mejor de ti. Aprender a elegir conscientemente tu entorno es una forma profunda de amor propio espiritual, porque tu energía es sagrada. No puedes construir una vida llena de paz mientras alimentas diariamente el caos dentro de ti. Debes aprender a proteger tu mente del exceso de negatividad. Debes aprender a guardar silencio frente a aquello que no merece tu energía. Debes aprender a descansar, a respirar y a reconectarte contigo mismo. El alma también se agota cuando vive demasiado tiempo desconectada de su esencia. Por eso la naturaleza sana, el silencio sana, la meditación sana, la oración sana, todo aquello que te devuelve al momento presente sana, porque el presente es el único lugar donde realmente existe la vida. El miedo habita en el futuro, la culpa habita en el pasado, pero la paz habita aquí y ahora, y cuando comienzas a vivir con presencia, tu energía cambia. Dejas de perseguir desesperadamente, dejas de compararte, dejas de luchar por demostrar tu valor. Comprendes que tu verdadera fuerza no nace del control, sino de la conexión espiritual contigo mismo. Entonces el universo empieza a responder de maneras inesperadas. Aparecen nuevas oportunidades. Llegan personas alineadas con tu energía. Situaciones que antes parecían imposibles comienzan a desbloquearse.
Muchos llaman suerte a ese proceso, pero no es suerte, es resonancia. La vida siempre termina acercándote a aquello que vibra de manera similar a tu mundo interior. Por eso, sanar es tan importante, porque una persona herida suele atraer experiencias que profundizan sus heridas, mientras que una persona consciente comienza a atraer experiencias que expanden su evolución. Y sanar no significa convertirte en alguien perfecto, significa dejar de estar en guerra contigo mismo. Cuando finalmente haces las paces con tu historia, cuando aprendes a mirarte con compasión y cuando decides honrar tu propia esencia, tu frecuencia cambia por completo. Y en ese instante entiendes uno de los secretos más profundos del universo. La realidad que experimentas afuera comenzó mucho antes dentro de ti. Existe un momento en toda transformación espiritual en el que la persona deja de preguntarse ¿qué quiero de la vida? Y comienza finalmente a preguntarse ¿qué quiere la vida de mí? Ese instante cambia todo, porque el verdadero propósito no nace solamente del deseo personal, nace de la conexión entre tu alma y aquello que has venido a aportar al mundo. Muchas personas creen que el propósito es algo enorme, reservado únicamente para unos pocos. Piensan que debe estar relacionado con fama, riqueza o reconocimiento. Pero el universo no mide el valor de una vida por el tamaño de su éxito visible. Lo mide por la autenticidad con la que fue vivida. Hay personas que jamás serán conocidas por millones y aún así transformarán profundamente la existencia de quienes las rodean. Hay almas cuya misión consiste simplemente en sanar un linaje de dolor. Otras vienen a enseñar, otras vienen a crear, otras vienen a amar, de una manera tan sincera que inspiran a otros a despertar. Cada alma tiene un camino distinto. Y el problema comienza cuando alguien intenta vivir el destino de otros mientras ignora el suyo. Ahí aparece el vacío, porque el alma puede soportar el cansancio, las dificultades y las pruebas, pero no soporta vivir lejos de su verdad demasiado tiempo. Por eso llega un momento donde ya no puedes seguir fingiendo, ya no puedes continuar traicionando tu intuición para agradar al mundo. Ya no puedes seguir postergando aquello que tu corazón sabe desde hace años. Ya no puedes seguir llamando estabilidad a aquello que lentamente está apagando tu espíritu. El despertar espiritual ocurre cuando comprendes que viniste a esta vida para algo más grande que simplemente sobrevivir. Viniste a evolucionar. Viniste a expandir conciencia. Viniste a descubrir quién eres realmente debajo del miedo, de las heridas y de las máscaras que el mundo colocó sobre ti. Y cuando comienzas a acercarte a esa verdad interior, el universo empieza a alinearse de maneras sorprendentes. No significa que todo se vuelva fácil, significa que incluso las dificultades empiezan a tener sentido. Las pruebas ya no aparecen como castigos, aparecen como preparación. Entiendes por qué atravesaste ciertos dolores. Comprendes por qué algunas puertas se cerraron. Descubres que muchas veces el universo estaba protegiéndote mientras tú creías que estaba negándote algo. Nada de lo vivido fue inútil. Cada caída fortaleció una parte de tu alma. Cada decepción despertó discernimiento. Cada pérdida te obligó a encontrar una fuerza que desconocías. Y entonces dejas de preguntarte, ¿por qué me ocurrió esto? Para comenzar a preguntarte, ¿qué vino a enseñarme? Esa pregunta transforma completamente la relación con la vida, porque la conciencia espiritual no elimina los problemas, pero sí cambia la manera en que los enfrentas. La persona despierta comprende que todo tiene un propósito, incluso aquello que al principio parece incomprensible. Comprende que el universo trabaja en tiempos perfectos, no en tiempos humanos. La flor no florece antes de estar preparada. El amanecer no llega antes de tiempo. El río no se desespera por alcanzar el océano.
Todo ocurre cuando debe ocurrir y tú también estás siendo preparado. Tal vez ahora mismo sientas incertidumbre. Tal vez estés atravesando una etapa donde nada parece claro. Tal vez hayas perdido algo importante y no entiendas la razón. Pero incluso en medio de la confusión, el universo continúa guiándote. A veces guía mediante claridad, otras veces guía mediante el silencio, porque el silencio también tiene sabiduría. En el silencio descubres quién eres sin las opiniones ajenas. En el silencio escuchas nuevamente tu intuición. En el silencio recuerdas que no necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando. Solo necesitas confianza. Confianza en el proceso, confianza en la vida, confianza en la inteligencia divina que mueve aquello que tus ojos todavía no pueden comprender. Y llega un día en que todo comienza a encajar. Las personas correctas aparecen, las oportunidades llegan, la dirección se vuelve más clara. No porque la magia haya descendido del cielo, sino porque finalmente dejaste de resistirte a quien realmente eres. Ese es el momento en que el universo conspira con mayor fuerza. Cuando tus pensamientos, tu energía y tus acciones se alinean con tu propósito. Entonces, dejas de vivir desde el miedo y comienzas a vivir desde la conciencia, porque comprendes algo que transforma para siempre la existencia. Aquello que está destinado para tu alma encontrará el camino hacia ti, siempre que tengas el valor de convertirte en la persona capaz de recibirlo. Y ese es el verdadero viaje espiritual.